Buenas tardes, alumnos. Mi nombre es Carlos Pagdilao y junto con mis compañeros les explicaremos lo que es la educación comparada y todos los ámbitos que navega este tema. Si hablamos de la educación comparada, nos referimos a analizar los aspectos más importantes de la educación de otros países, como lo son las normas, las reglas, los programas educativos que tienen otros países para poder aplicarlos en nuestro país, tomarlo mejor y que nuestra educación crezca. Como bien sabemos, la educación comparada no sale de la nada, parte de tres corrientes epistemológicas como lo son el relativismo, el funcionalismo histórico y el positivismo. Ok, vamos a explicar un poco mejor qué es cada una de estas partes. Si hablamos del relativismo, hablamos de que cada idea parte de conceptos que ya están relacionados. Si hablamos de lo que es el positivismo, es que está sustentado por reglas, por leyes. Y si hablamos del funcionalismo histórico, es que todos estos aspectos son relacionados al ambiente, pues al ámbito social. Entonces, cada una de estas partes nos explica que está relacionado con nosotros, que todo está fundamentado tras una ley y sobre todo que es analizado por más personas para contribuir al ámbito educativo. Aquí vamos a entrar a las etapas del desarrollo histórico de la educación comparada, lo cual vamos a dar inicio con la etapa posmoderna. En esta, los estados de nación que hasta ahora eran una unidad de análisis de educación comparada ya no son elementos clave para la comparación, pues en el ámbito educativo, como fruto de esta globalización, ya no deriva únicamente del Estado nacional, sino que trasciende las realidades que superan los límites fronterizos de las naciones. Esto viene siendo obligado así a una consideración supranacional en el estudio de la educación. Aquí también vamos a mencionar a un autor principal, que es Pedro Rosselló, que fue quien fundó la educación comparada o dinámica, o sea, nos referimos a que pretendió que la educación comparada se extendiera a lo largo del tiempo, estudiando la evolución y desarrollo del hecho educativo. En la etapa de sistematización encontramos los primeros intentos de educación comparada sistemática, dado que en esta época, cuando se establecen los sistemas nacionales políticos de instrucción, así como los órganos políticos de administración educativa, los rasgos característicos en esta etapa pueden resumirse a una búsqueda de racionalismo y del empirismo. Otro autor que vamos a encontrar en esta línea de tiempo es Victor Cousin, que fue uno de los autores más representativos en esta etapa. Como miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública de Francia, fue a Alemania a estudiar el sistema de enseñanza obligatoria, mostrándose abiertamente a favor de la importancia cultural selectiva. Después entramos a lo que es la etapa científica. Fue en 1900 cuando se da el primer curso de educación comparada en Colombia, impartido por James Russell. Este acontecimiento contribuyó a un punto de inflexión donde la transmisión académica de educación comparada conlleva necesariamente a la sistematización de sus conocimientos. En esta etapa científica y fruto de todo desarrollo recorrido, la educación comparada ya se ha convertido en una rama de la ciencia capaz de generar formación e información sobre política y práctica educativa. Posterior entramos a la etapa de los encuestadores, que fueron una de sus principales características fue el principio de sus estudios descriptivos y utilitarios. En muchos de ellos se revela la esperanza de lograr la unidad europea por medio de la educación. Fue hacia 1880 donde se observa una tendencia menos programática y la aparición frecuente de la palabra comparación. Como otra característica principal, el campo de interés pasó de la enseñanza primaria a la obligatoria a niveles medio y superior hacia finales del siglo. Otro autor que vamos a encontrar en esta línea de tiempo es Victor Cousin, que fue uno de los autores más representativos en esta etapa. Como miembro del Consejo Superior de Instrucción Pública de Francia, fue a Alemania a estudiar el sistema de enseñanza
obligatoria, mostrándose abiertamente a favor de la importancia cultural selectiva. Otro punto importante de la etapa de los encuestadores: durante el ciclo 6 se instituyeron sistemas escolares financiados por los estados al alcance de una población. Es por ello que los administradores comenzaron a enfrentarse a circunstancias educativas desconocidas en ese tiempo, por lo que dio lugar a muchas interrogantes, y para resolverlas enviaron encuestadores a recorrer Europa y Estados Unidos con la finalidad de estudiar a los sistemas educativos. Ahora bien, dentro de la etapa de sistematizaciones, para Guillen, la educación comparada es un buen camino para la mejor educación, y por ello considera necesario que ésta se convierta en una ciencia positiva. Dentro de la etapa estructuralista se establecieron sistemas nacionales y públicos de instrucción. Estos establecimientos de órganos políticos y administrativos de la educación fueron primero quienes dieron los informes de los sistemas educativos a los países. Se destaca la importancia del contexto histórico e ideológico del nacionalismo. También destacan como figura central a Guillen de París, ya lo había comentado, impulsor de la observación sistemática, el cual es considerado precursor del método comparado. Ok, ahora vamos a entrar a las características de la educación comparativa, lo cual vamos a ver descripción, de ahí se brinca interpretación, yuxtaposición, y la comparación. Se le va a explicar a cada uno las características que conlleva cada uno de estos. Así que vamos a empezar con lo que viene siendo la descripción. Esta va fundamentada a la realidad para comparar, y de ahí se va a obtener, además de una forma ordenada, la manera de ver la realidad, lo cual esta puede ser de una manera objetiva y completa. De ahí nos vamos a brincar a lo que viene siendo la interpretación. Aquí se necesita un poco más de conocimiento aparte del investigador para dar una mejor explicación en el estudio. También puede ser explicada a través de un esquema interpretativo. Posterior entramos a la yuxtaposición, la cual tiene como objeto colocar de una forma ordenada los elementos del sistema educativo, y está ordenada para hacer en forma paralelo o correspondencias y divergencias. También entramos a la etapa de comparación, la cual tiene como objeto colocar una forma ordenada los elementos del sistema educativo. La evaluación va a ser por medio de datos ordenados y se enjuician los elementos en base a la realidad estudiada.